En este vídeo vamos a estudiar el tema 10 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título La Restauración Borbónica, de 1875 a 1902. En este primer punto vamos a estudiar cuáles fueron las claves del nuevo sistema político. El nuevo sistema político es el sistema de la Restauración, que viene a continuación del sexenio democrático. Se conoce como restauración ya que se restaura la monarquía y también la dinastía de los Borbones, que recordemos había sido destronada en la Revolución de 1868. Esta restauración implica también el triunfo de las clases conservadoras, con la vuelta al orden social y a la defensa de la propiedad. El principal ideólogo de este sistema de la restauración es Antonio Cánovas del Castillo, al cual ya conocemos porque había sido una figura de segunda fila en época del reinado de Isabel II, concretamente dentro del Partido Moderado. Cánovas del Castillo estudió cuáles habían sido los motivos del fracaso de la monarquía parlamentaria de Isabel II y vio la necesidad de introducir una serie de mejoras. Entre ellas, recordemos que en época de Isabel II prácticamente siempre había estado en el poder el mismo partido, el Partido Moderado, salvo algún periodo en el que habían estado los progresistas o los unionistas. Esto causaba un gran descontento entre aquellos partidos que no podían llegar al poder. Por lo tanto, era necesario que hubiese una alternancia política de forma pacífica. Por otra parte, era necesario alejar al ejército de la política, ya que recordemos que en época de Isabel II los líderes de los partidos políticos, los verdaderos líderes, eran militares. Por lo tanto, Cánovas del Castillo va a idear un nuevo sistema parlamentario que se va a basar en el llamado turno dinástico, es decir, se van a ir alternando en el poder partidos políticos que aceptan el sistema político tal como es decir, la monarquía parlamentaria constitucional. En 1876, después de arrasar en las elecciones, Cánovas del Castillo y su partido, el Partido Conservador, van a instaurar una nueva constitución, que a fecha de hoy, 2021, sigue siendo la constitución más duradera de la historia de España. Esta constitución tiene un fuerte carácter conservador. Debido a ello, es una constitución corta y muy flexible. Es decir, la idea es que esta constitución se pueda ir adaptando a los nuevos tiempos, que no sea una constitución rígida. Esta constitución recoge derechos y libertades, pero afirma que se regularán a través de leyes posteriores. Estas leyes tenderán a restringir estos derechos. Al igual que en la Constitución de 1845, se vuelve a recoger la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Las Cortes son bicamerales, con un Congreso que será escogido por sufragio censitario y un Senado que será escogido por designación real y una parte por sufragio censitario. Se recoge la clásica separación de poderes y por lo que respecta al sufragio, no se recoge cómo será, sino que se remite también a leyes posteriores. Así, la ley de 1878 recoge que el sufragio será censitario, como había pasado en época de Isabel II. No obstante, el cuerpo de electores se amplía hasta un 3% de la población. Poco a poco se van introduciendo reformas de tal manera que en 1890 el gobierno de Sagasta aprobará la ley de sufragio universal masculino. El catolicismo aparece en la Constitución como religión oficial del Estado nuevamente, aunque se recoge también la tolerancia de cultos privados, que no sean católicos. Nuevamente, frente al espíritu del sexenio democrático en el que se había intentado introducir un sistema descentralizado, esta Constitución vuelve a instaurar el centralismo duro.
podemos ver que esta Constitución viene a estar a medio camino entre la Constitución conservadora moderada de 1845 y la Constitución democrática de 1869. Ayudó a la consolidación del nuevo régimen el final de los conflictos que se venían arrastrando desde la época del Sexenio, como la Guerra Cantonal, que tuvo su final con la rendición del puerto de Cartagena el 12 de noviembre de 1874, el final de la Tercera Guerra Carlista en 1876, con la huida del pretendiente, el autoproclamado Carlos VII, y después de la rendición de los carlistas, el gobierno de Cánovas suprimió los fueros vascos y navarros, sustituyéndolos por los conciertos económicos. Estos conciertos económicos significan que las diputaciones provinciales de País Vasco y de Navarra serían en adelante las encargadas de recaudar todos los impuestos, lo cual daba autonomía fiscal a estos territorios. También se llegó al final de la llamada Guerra de los 10 años, que había tenido lugar en Cuba, mediante la firma de la Paz de Zanjón, por la cual el gobierno de España y los independentistas cubanos acordaban una serie de puntos como la amnistía, la autonomía para la isla y el fin de la esclavitud, cosa que se cumplió en 1880. No obstante, el incumplimiento de algunas de las condiciones de paz, en particular el tema de la autonomía, llevó a otros conflictos, como la Guerra Chiquita en 1879 y finalmente la Guerra de Independencia, entre 1895 y 1898, que se saldó con la independencia de la isla, gracias a la intervención de Estados Unidos. Aquí podemos ver el diario oficial de los cantonalistas de Cartagena, titulado El Cantón Murciano, y una imagen de la flota. Los cantonalistas cartageneros lograron resistir gracias a que tenían en su mano la flota del puerto de Cartagena. Aquí una imagen, una caricatura de los carlistas en la que aparece a la derecha el pretendiente sobre un altar y el lema Dios, Patria y Rey, y a la izquierda la masa carlista a la que se presenta como borregos. Y aquí una imagen de soldados en la guerra de Cuba. La monarquía fue restaurada en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Alfonso XII, siendo príncipe de Asturias, había tenido que ir al exilio junto con su madre después de la Revolución de 1868. Muy desprestigiada, Isabel II se vio obligada a abdicar, a renunciar sus derechos dinásticos en la persona de su hijo, que se convirtió así en jefe de la Casa de Borbón española. Cánovas del Castillo fue consciente de que Alfonso XII era una buena baza para restaurar la monarquía y se encargó personalmente de su formación. Para ello, lo envió a formarse a Reino Unido, concretamente a la Academia de Sandhurst, donde se formaba la élite británica, a fin de que el príncipe y futuro rey se formase como monarca liberal, ya que Cánovas del Castillo era admirador del modelo británico. En 1874, el general Martínez Campos protagoniza un pronunciamiento en la ciudad de Sagunto y Alfonso XII es proclamado rey de España. El nuevo rey intenta presentarse como un monarca del siglo, como un rey constitucional, y para ello emite el llamado Manifiesto de Sandhurst, por el cual, tal como podemos ver en este texto, el nuevo rey reconoce que los tiempos han cambiado y a fin de atraerse el máximo de apoyos posibles se presenta como buen español, buen católico para atraer a las masas conservadoras y para atraer también a los liberales se presenta como un rey verdaderamente liberal. En esta imagen podemos ver las que fueron las dos esposas de Alfonso XII,
a la izquierda, María de las Mercedes, prima hermana suya, hija del duque de Montpensier, que recordemos que había sido uno de los candidatos al trono en la época del sexenio. Fue un matrimonio por amor, cosa rara en la historia de España, pero la reina murió a los pocos meses del matrimonio debido a que enfermó de tuberculosis, sumiendo al rey en una profunda tristeza. No obstante, por razones de Estado, el rey se vio obligado a tomar una nueva esposa, en este caso María Cristina de Habsburgo-Lorena, una archiduquesa austriaca. María Cristina le dio descendencia al rey y además, después de la prematura muerte del monarca, se hizo cargo de la regencia hasta la mayoría de edad del nuevo rey Alfonso XIII. El sistema de la Restauración va a ser en esencia un sistema bipartidista, en el que dos partidos se van a turnar sin la intervención del ejército. Este era una de las obsesiones de Cánovas del Castillo, la de alejar a los militares y que los partidos que se alternasen en el poder estuviesen liderados por civiles. Estos dos partidos llamados dinásticos son el Partido Liberal Conservador, más conocido como Partido Conservador, y el Partido Liberal Fusionista, más conocido como Partido Liberal. El Partido Conservador estaba liderado por Cánovas del Castillo y agrupaba en su seno a los antiguos moderados y a los antiguos miembros de la Unión Liberal. Defiende, entre otras cosas, el sufragio censitario, el conservadurismo, la confesionalidad católica, el orden social y el proteccionismo económico. Sus bases sociales serán la alta burguesía, la aristocracia y la jerarquía eclesiástica. Frente a este partido conservador tenemos el Partido Liberal, liderado por Sagasta, que reúne en su seno a los antiguos progresistas, antiguos demócratas y republicanos muy moderados. Defiende, entre otras cosas, el sufragio universal, el reformismo social, el control de la Iglesia y el librecambismo económico. Sus bases serán sobre todo la mediana y baja burguesía y también las clases medias. Hay que decir que estos dos partidos no son partidos de masas, son lo que se conoce como partidos de notables y están estructurados en clientelas y facciones. Es decir, hay líderes que tienen sus sirvientes, sus clientelas, gente que le debe obediencia, por decirlo así. Estos dos partidos, a pesar de que tienen diferencias, coinciden en lo fundamental, que es la defensa de la monarquía, de la Constitución de 1876, de la propiedad privada, y ambos tienen una concepción centralista y unitaria del Estado frente a las veleidades descentralizadoras y federalistas de la época del sexenio. Aquí podemos ver una caricatura de Cánovas del Castillo y de Sagasta, que además tenían una buena relación personal. En este gráfico podemos ver cómo se fue produciendo la alternancia entre los conservadores y los liberales a lo largo del periodo de la Restauración. ¿Cómo funcionaba este turno dinástico? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el sistema de la Restauración no es en absoluto democrático. En los sistemas democráticos, lo normal es que el gobierno lo forme el ganador de las elecciones. En la Restauración eso no pasa. Pasa lo contrario. Primero se cambia el gobierno y después se convocan elecciones. ¿Cómo se produce este cambio de gobierno? Bueno, primero se produce una crisis de gobierno o un traspaso pacífico del poder de un partido a otro. Normalmente, el presidente del gobierno presenta su dimisión al rey cuando ya ve que no puede seguir adelante con su programa de gobierno y es nombrado presidente del gobierno el líder de la oposición. Este nuevo presidente del gobierno disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones para conseguir mayoría parlamentaria y poder así aprobar leyes. Mediante el amaño electoral, este nuevo gobierno gana las elecciones
Y esto va a ser una constante en el periodo de la Restauración, ya que el partido que está en el gobierno siempre va a ganar las elecciones. Lo vamos a ver en este gráfico cómo se produce el turno. Imaginemos que tenemos un gobierno conformado por el Partido Conservador, que además tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto puede aprobar su programa de gobierno. No obstante, llega un momento en el que puede pasar que, por ejemplo, el Partido Conservador esté muy dividido y ya no pueda sacar adelante su programa de gobierno. Por lo tanto, aquí es cuando aparece el rey. El presidente del gobierno del Partido Conservador le presenta su dimisión al rey y el rey nombra presidente del gobierno al líder del Partido Liberal. Este nuevo presidente del gobierno nombra a sus ministros, entre ellos el ministro de Gobernación, el cual tiene, entre otras tareas, encomendada la misión de nombrar a los gobernadores civiles, uno por cada provincia, y estos gobernadores civiles, además de ser la encarnación del poder central en cada una de las provincias, son los encargados de nombrar a los alcaldes de los municipios. Estos alcaldes, como cabezas de los ayuntamientos, son los encargados de organizar las elecciones, en colaboración con los caciques, que una figura que ya veremos lo que es, se encargan de amañar las elecciones de tal manera que el Partido Liberal va a conseguir mayoría en las elecciones. Al cabo de unos años se vuelve a repetir el proceso en el sentido contrario, de tal manera que lo que tendremos será una mayoría conservadora. Y así sucesivamente. En esta imagen podemos ver dos caricaturas de cómo se producía ese amaño electoral. Pensemos que España era un país donde la mayoría de la población era analfabeta y muchas veces las personas votaban aquello que les decían pues el patrón o el ricachón del pueblo. También muchas veces se incluía a personas muertas dentro del censo electoral. Bueno, como hemos dicho, la principal característica del sistema de la Restauración es que siempre gana el partido en el gobierno. Entre 1876 y 1898 se produjeron 6 victorias conservadoras y 4 liberales. Los 6 primeros años, Cánovas del Castillo encabezó gobiernos conservadores, siendo su principal logro la aprobación de la Constitución de 1876. Después hay la primera alternancia. Sagasta forma gobierno y, entre otras cosas, aprueba el sufragio universal masculino para las elecciones municipales. En 1884 vuelve a haber un cambio de gobierno, vuelven los conservadores al gobierno, pero se produce un hecho que es la muerte del rey Alfonso XII, muy joven, y debido a que en ese momento la reina estaba encinta después de dar a luz a Alfonso XIII, se instaura una regencia en la figura de la reina viuda, María Cristina. A fin de calmar los ánimos y de dar estabilidad al sistema, Cánovas del Castillo y Sagasta llegan a un acuerdo, el llamado Pacto del Pardo, por el cual Sagasta pasa a ser nuevamente presidente del gobierno, un gobierno que durará 5 años, una legislatura entera, y en este gobierno largo de Sagasta se van a aprobar numerosas reformas, como la ley de asociaciones, la ley del jurado, un nuevo código civil y, muy importante, el sufragio universal masculino en 1890. En 1897 se produce el asesinato de Cánovas del Castillo, marcando un antes y un después en el periodo de la Restauración. Aquí podemos ver los cuadros de las elecciones. Por un lado tenemos los resultados de las elecciones y, muy importante, debajo tenemos el presidente del gobierno antes y después de las elecciones. Podemos ver
que en ninguna elección, en el periodo de la Restauración, se produjo un cambio de gobierno a través de las elecciones. Como hemos dicho, primero se cambiaba el gobierno y luego se hacían elecciones amañadas para que el nuevo partido en el gobierno tuviese mayoría en las Cortes y poder así aprobar leyes. Esto no era lo habitual en otros sistemas parlamentarios, como por ejemplo el británico, donde no siempre el partido en el gobierno ganaba las elecciones. Como podemos ver, por ejemplo, aquí, en 1874, el Partido Liberal es el partido en el gobierno, convoca elecciones y, sin embargo, las elecciones las gana el partido que está en la oposición, el Partido Conservador, con lo cual se produce un cambio de gobierno, pero provocado por las elecciones. Por lo tanto, podemos afirmar que el régimen de la Restauración no era en absoluto democrático. Era un sistema que se basaba en el caciquismo, la corrupción electoral, y ello provocaba una abstención generalizada, ya que la mayoría de la gente era consciente de que su voto no servía para nada. La figura central del sistema de la Restauración es el cacique. Cacique es una palabra de origen indígena americano, concretamente taíno, y específicamente los caciques eran los jefes tribales en el Caribe antes de la llegada de los españoles a América. Según la RAE, un cacique es una persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en los asuntos públicos. Cuando hablamos de los caciques en el periodo de la Restauración, nos estamos refiriendo sobre todo a grandes propietarios que tenían su fuerza en el mundo rural. El sistema de la Restauración se mantuvo en el tiempo gracias, sobre todo, gracias al fraude en las elecciones, el llamado pucherazo. Cuando hablamos de pucherazo nos estamos refiriendo, en esencia, al amaño de las elecciones y recibe su nombre del puchero o urna en la que se depositaban los votos. Los métodos de fraude eran muy variados. Por ejemplo, la manipulación del censo, incluyendo a personas fallecidas y excluyendo a personas molestas, manipulando las actas electorales, comprando votos, introduciendo votos falsos en las urnas, manipulando los distritos electorales, lo que en inglés se conoce como gerrymandering, para dar más peso a las zonas rurales en las que los caciques tenían mayor fuerza. Y por último, el llamado encasillado, una particularidad muy española que consistía en que el ministro de Gobernación enviaba una lista de los diputados que debían ser elegidos en cada provincia. La escala que hemos visto del gobernador civil, los alcaldes y los caciques, esta maquinaria hacía que esa lista de diputados saliese elegida prácticamente sin ningún problema. De esta forma, veremos que en el periodo de la Restauración, liberales y conservadores siempre van a tener estos dos partidos más del 80% de los diputados, impidiendo que otras formaciones políticas pudiesen llegar al poder. Además, el partido ganador normalmente siempre va a tener más de un 60% de los diputados, con lo cual esto dará mucha estabilidad a los gobiernos. Aquí podemos ver una nueva caricatura que muestra, en este caso, el poder de la Iglesia y también el hecho de que se manipulasen las actas electorales. Aquí podemos ver un mapa de cómo eran los distritos electorales en la época de la Restauración. Se daba mucho peso, sobre todo, a los distritos rurales, donde era más fácil la manipulación. Los pocos diputados que no eran de los partidos dinásticos normalmente salían escogidos en las grandes ciudades, donde la manipulación electoral era más difícil.
Ya hemos dicho que los partidos del sistema, los partidos que siempre van a tener el poder, son el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se van turnando en el gobierno. No obstante, hay otros partidos fuera del sistema que poco a poco irán cogiendo fuerza. Son esencialmente republicanos, carlistas, socialistas y regionalistas que más adelante se convertirían en partidos nacionalistas. Empecemos viendo qué ocurre con los republicanos. Los republicanos, después del periodo del sexenio, habían quedado muy divididos, muy enfrentados entre ellos y sobre todo también muy desprestigiados, ya que se asociaba la idea de la república a un periodo de inestabilidad política. La principal facción republicana eran los posibilistas, liderados por Emilio Castelar, muy moderados, tanto que después de la aprobación del sufragio universal en 1890 se integraron dentro de las filas del Partido Liberal. Por otro lado, tenemos a los progresistas, liderados por Ruiz Zorrilla, que recordemos que había sido presidente del gobierno en época de Amadeo de Saboya, y después del fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya, Ruiz Zorrilla se había convertido en un republicano bastante fanático, hasta el punto de que los progresistas van a alentar conspiraciones militares, como la del general Villacampa en 1886, que acabó en fracaso. Por otro lado, tenemos a los centralistas, liderados por el expresidente de la República, Nicolás Salmerón. Son una escisión de los progresistas y más adelante buscarán confluencias con otras formaciones. Por último, tenemos a los federalistas, liderados por el antiguo presidente de la República, Pi y Margall, muy debilitados y que siguen defendiendo la descentralización y el hecho de que España se convierta en un Estado federal. Aquí tenemos las imágenes de los principales líderes republicanos: Emilio Castelar, que había sido presidente en la República, Ruiz Zorrilla, líder de los progresistas, Nicolás Salmerón, líder de los centralistas, y Pi Margall, líder de los federalistas. La principal característica del republicanismo en la época de la Restauración es su debilidad electoral. A pesar de, como ya hemos dicho, de los intentos de insurrección, como el del general Villacampa, que acaban en desastre, y poco a poco se va abandonando la vía conspirativa. En 1890 se aprueba el sufragio universal masculino, con lo cual algunos republicanos muy moderados se van a sumar al Partido Liberal y van a entrar dentro del sistema de la Restauración. No obstante, con el nuevo siglo vamos a ver el nacimiento de un nuevo republicanismo. Un republicanismo basado en los partidos de masas, que llegará a tener mucha fuerza electoral, especialmente en algunas zonas de España. En 1893 se funda la Unión Republicana, liderada por Nicolás Salmerón, que llegará a tener algunos diputados, pero sobre todo lo más importante es la aparición ya en el siglo XX del lerrouxismo en Cataluña y del blasquismo en Valencia. Movimientos republicanos que llegarán a tener mucha fuerza a nivel local, pero ya decimos que en el siglo XX. Aquí tenemos una caricatura de Alejandro Lerroux, que recibió el nombre de Emperador del Paralelo por la Avenida del Paralelo en Barcelona. Lerroux, mediante un mensaje republicano y populista, logró atraer sobre todo a las masas obreras de Barcelona. Por otra parte, tenemos el carlismo, muy debilitado después de la derrota en la Tercera Guerra Carlista en 1876. También muy debilitado por el apoyo que dio la Iglesia al sistema de la Restauración, y a partir de este momento muchos carlistas
viendo la imposibilidad de volver al antiguo régimen, cosa que ya era una utopía, empiezan a centrarse más en la defensa de la tradición y sobre todo en la defensa del catolicismo. Fruto de ello es la aparición de la Unión Católica de Pidal, que acabará integrada en el Partido Conservador. Tenemos también la figura de Vázquez de Mella, que empieza a pregonar la necesaria modernización del carlismo. A estas alturas ya era impensable restaurar el antiguo régimen. Otra facción será la de los integristas de Nocedal, que defienden la ideología carlista en su integridad. El carlismo tendrá su fuerza sobre todo en los territorios forales, en Navarra, País Vasco y el interior de Cataluña. Aunque también habrá diputados en otras zonas de España, como por ejemplo el alicantino Manuel Senante. Por lo que respecta al socialismo, ya vimos en el tema anterior que el marxismo penetró en España en la época del sexenio de la mano, entre otros, de Paul Lafargue, nieto de Karl Marx, yerno de Karl Marx. No obstante, en España tuvo mayor peso el anarquismo, ya que España era un país predominantemente agrario y el anarquismo solía calar más entre las masas campesinas. Hay que decir también, sin embargo, que el anarquismo fue mayoritario también entre los obreros de la industria catalana. En 1879, Pablo Iglesias fundó el PSOE, el primer partido socialista de España. Y en 1888 se fundó la UGT, el sindicato hermano del PSOE, también de ideología marxista. No obstante, el socialismo tendrá durante mucho tiempo escasa fuerza a nivel político. En 1910, Pablo Iglesias se convierte en el primer diputado socialista de la historia de España dentro de la conjunción republicano-socialista, liderada por Benito Pérez Galdós. A la derecha podemos ver a Pablo Iglesias y el diario oficial del PSOE, que recibe el nombre de El Socialista. Por último, tenemos a las fuerzas regionalistas y nacionalistas que empiezan a despegar en el periodo de la Restauración. La región de España que tenía una identidad más fuerte era sin duda Cataluña, donde había una potente industria y una potente burguesía. Esta burguesía es la que va a impulsar el nacimiento del catalanismo político. Finales del siglo XIX, asistimos al movimiento conocido como la Renaixença, que reivindica la recuperación de la lengua catalana como lengua literaria. Recordemos que el catalán había quedado marginado después de la victoria de los Borbones en la Guerra de Sucesión y con la aplicación de los decretos de Nueva Planta. Y al tiempo que se reivindica la recuperación de la lengua, se reivindica el autogobierno para Cataluña. El catalanismo político tiene un doble origen. Por un lado, un origen conservador católico con raíces carlistas, representado entre otros por el obispo Torras y Valles, y el catalanismo progresista, fundamentalmente antiguos federalistas desencantados como Valentí Almirall, que habían visto que fuera de Cataluña el federalismo no tenía eco. En 1885, un grupo de intelectuales catalanes presentan a la reina regente María Cristina el Memorial de Greuges, el Memorial de Agravios, donde, en tradición con las cortes catalanas medievales, presentan una serie de agravios a la regente pidiendo que haya una serie de reformas para satisfacer a Cataluña. En 1891 se funda la Unió Catalanista y en 1892 se redactan las bases de Manresa, el corpus ideológico del catalanismo en adelante. En 1901 se funda la Lliga Regionalista, el primer gran partido catalanista,
liderado por Prat de la Riba y Francesc Cambó. Este partido será el núcleo central de Solidaritat Catalana, una gran coalición de partidos políticos que en 1907 logra ganar las elecciones en Cataluña, con lo cual los partidos dinásticos a partir de ese momento dejarán de tener implantación en Cataluña. Aquí tenemos la imagen de dos de los principales líderes catalanistas a principios del siglo XX, Prat de la Riba y Francesc Cambó. Menor fuerza que el catalanismo tuvo el basquismo, con origen en el carlismo. Recordemos que el carlismo había tenido su fuerza sobre todo en lo que entonces se llamaban provincias vascongadas y Navarra. Después de la derrota en la Tercera Guerra Carlista, el gobierno de Cánovas del Castillo había abolido los fueros vascos y navarros y los había sustituido por los conciertos económicos, dotando a esta región de cierta autonomía fiscal. El nacionalismo vasco va a tener unas características propias que lo van a diferenciar de otros, como por ejemplo el catalán. El principal ideólogo va a ser Sabino Arana, al cual tenemos en la imagen. El nacionalismo vasco va a tener un fuerte componente étnico, incluso se podría decir racista, aunque ello se irá matizando con el tiempo. Se va a caracterizar por una fuerte defensa de la religión, con el lema Dios y ley vieja, que nos recuerda al viejo lema de los carlistas, Dios, patria y fueros. El nacionalismo vasco va a ser un nacionalismo sobre todo de tipo rural, ya que va a rechazar la industrialización, contrariamente al nacionalismo catalán. Y también va a rechazar la llegada de inmigrantes de otras partes de España, a los que se denomina de forma despectiva maquetos. Estos trabajadores venían a trabajar en la industria vasca. En 1895 se crea el Partido Nacionalista Vasco. En estos años se crea también la Ikurriña, la bandera vasca. No obstante, el nacionalismo vasco no tendrá verdadera fuerza electoral hasta ya el siglo XX. Hay otros movimientos regionalistas mucho más débiles, por ejemplo en Galicia, donde este regionalismo se desarrolla al calor del Rexurdimiento, la recuperación del gallego como lengua literaria, con figuras como Rosalía de Castro. Después, en 1887, se celebra la Asamblea Federal de la región gallega. No obstante, el galleguismo no tendrá fuerza hasta bien avanzado el siglo XX, lo mismo que el valencianismo. En el antiguo Reino de Valencia se desarrolla una renaixença a imitación de la catalana, y nuevamente aquí tenemos un valencianismo conservador liderado por Teodor Llorente y otro progresista liderado entre otros por Constantí Llombart. No obstante, el valencianismo político no llegará a cuajar en el periodo de la Restauración, si acaso tímidamente en época de la Segunda República. Podemos mencionar, sin embargo, que el Partido de Unificación Republicana Autonomista de Blasco Ibáñez llegará a defender en algunos momentos una tímida autonomía para la región valenciana. También cabe mencionar el regionalismo aragonés, de marcado carácter foralista, y el regionalismo andaluz, donde sobresale la figura de Blasco Ibáñez, pero que no tendrá fuerza hasta época de la Segunda República. Por último, vamos a ver la crisis de ultramar, que es el hecho que marca el final del siglo XIX en España. Después de la independencia de la América continental, España conservaba algunas pocas colonias, siendo las más significativas Cuba, Puerto Rico y Filipinas, además de algunas posesiones dispersas en África y algunas islas en el Pacífico.
La principal posesión española era la isla de Cuba, cuya economía se basaba en la agricultura de plantación, con productos como el azúcar de caña, el café y el tabaco. Cuba estaba sujeta a la política arancelaria española y dependía enormemente del mercado de Estados Unidos. Ello explica que más adelante Estados Unidos intervenga cada vez más en los asuntos cubanos. Ligada a Cuba tenemos la isla de Puerto Rico, también en el Caribe, y en Asia España conservaba las islas Filipinas. En Filipinas la colonización era radicalmente distinta a la que teníamos en Cuba y Puerto Rico, ya que había una muy escasa población española procedente de la metrópoli. En este caso, la principal producción económica era en el tabaco y los tejidos. Y la presencia de la metrópoli estaba garantizada por la fuerte presencia de las órdenes religiosas. La isla de Cuba era donde existía un mayor sentimiento independentista. En 1878 se había firmado la paz entre los independentistas y el gobierno central. Gracias a esta paz, en 1880 se abolió la esclavitud en Cuba, único territorio español donde permanecía esta institución. Se garantizó también la presencia de diputados cubanos en el Parlamento español y se prometió una autonomía a la isla que nunca llegó. A imitación de los partidos nacionales se crearon dos partidos políticos: el Partido de la Unión Constitucional, que representaba los intereses de los latifundistas azucareros, y el Partido Liberal Cubano, de corte autonomista. En 1893, el ministro Antonio Maura impulsó un plan de reformas coloniales, que fue rechazado por los dos grandes partidos políticos, el liberal y el conservador, y que tendría consecuencias nefastas, ya que este proyecto intentaba satisfacer algunas de las demandas de los autonomistas cubanos. La política proteccionista de Cánovas del Castillo, de fuerte carácter proteccionista, que gravaba las importaciones de fuera de España, causó descontento tanto en Cuba como en Estados Unidos y provocó que Estados Unidos se inmiscuyera cada vez más en el problema cubano. En 1895 estalla una nueva guerra, marcando como inicio de la misma el llamado Grito de Baire. En este momento, el gran líder de los independentistas cubanos es el político José Martí, que lidera el Partido Revolucionario Cubano. La estrategia española va a ir cambiando. En un primer momento, el general Martínez Campos va a intentar una política de diálogo que fracasa y es sustituido por el general Baylor, que va a imponer una política de mano dura con campos de concentración que van a causar estragos entre la población civil. 200.000 soldados españoles llegaron a ser enviados a Cuba y se desarrolló la guerra a través, sobre todo, de una guerra de guerrillas, ya que los independentistas cubanos conocían muy bien el terreno. Aquí podemos ver que los independentistas cubanos tenían su fuerza sobre todo en el este de la isla, en torno a la zona de Santiago de Cuba y Baire, y de hecho es en esta zona donde se va a producir el desembarco de las tropas norteamericanas en ayuda de los independentistas. Aquí podemos ver imágenes del sufrimiento de la población civil confinada por el general Baylor en campos de concentración, donde eran pasto de las enfermedades y del hambre. Aquí podemos ver una imagen, una caricatura del tío Sam intentando adueñarse de la isla de Cuba. Por lo que respecta a Filipinas, había un descontento generalizado con la administración española y con las órdenes religiosas, que eran las que verdaderamente controlaban el terreno,
y a finales del siglo XIX aparecen la Liga Filipina y José Rizal como principal figura. En 1896 tiene lugar una insurrección que es pacificada de forma temporal por el gobierno español. El punto de inflexión lo marca la intervención de Estados Unidos, país que tenía intereses comerciales en Cuba, particularmente en el comercio del azúcar. A lo largo del siglo XIX hay varios intentos de comprar la isla, pero los diferentes gobiernos españoles rechazan esta posibilidad. Una vez que Estados Unidos ha completado su expansión por el continente, empieza a plantearse la idea de expandirse más allá. El principal defensor de esta política expansionista será el presidente republicano McKinley. Esta política expansionista es azuzada también por la llamada prensa amarilla, en la que destaca el diario del magnate Hearst, que presentaba, entre otras cosas, a los españoles como tiranos y como casi genocidas en Cuba. Por lo tanto, el gobierno norteamericano debía intervenir en la isla por razones humanitarias, aunque ya hemos visto que lo que realmente les movía eran los intereses comerciales. El casus belli, el motivo por el cual Estados Unidos declara la guerra a España es la explosión del acorazado Maine, un acorazado que se encontraba en el puerto de La Habana, y se acusa a los españoles de haber volado el barco. La guerra duró muy poco, ya que la superioridad norteamericana era abrumadora y en poco tiempo la Armada española es destruida, se produce una derrota sin paliativos de la Armada española, siendo significativos las derrotas de Santiago de Cuba y Cavite en Filipinas. Después de la derrota, España se ve obligada a solicitar la paz, cosa que se consigue en el Tratado de París de 1898, por el cual España cede a Estados Unidos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Asimismo, las Islas Carolinas, unas islas que España conservaba en el Pacífico, son vendidas a Alemania ante la imposibilidad de mantenerlas. Todo esto marca el fin del imperio colonial español. Aquí podemos ver a la prensa norteamericana azuzando a la opinión pública para promover la intervención de Estados Unidos en la guerra. Hoy día se sospecha que el acorazado Maine podría haber sido saboteado por los propios norteamericanos o que hubiese sido un accidente. En cualquier caso, parece evidente que el gobierno español no saboteó el acorazado Maine. Aquí podemos ver la carga de las tropas norteamericanas en Santiago de Cuba, lideradas por Teddy Roosevelt, quien posteriormente llegaría a ser presidente de Estados Unidos. Aquí la pelea entre Estados Unidos y España, personificados por el tío Sam y el Quijote, y aquí la derrota de las naves españolas en Santiago de Cuba. No obstante, esta guerra daría lugar a algunos hechos significativos, como el de los últimos de Filipinas, un grupo de soldados españoles que resistió refugiado en una iglesia en Filipinas sin saber que España se había rendido, y esto pues fue muy aireado por la propaganda gubernamental y más adelante sería llevado en varias ocasiones al cine como muestra del heroísmo de las tropas españolas. 1898 sería conocido como el año del desastre. Sus consecuencias son nefastas
marca un antes y un después en la crisis en el sistema de la restauración y, entre otras cosas, podemos señalar la aparición de un grupo de pensadores, la llamada generación del 98, con autores como Unamuno, Valle Inclán o Pío Baroja, que van a reflexionar sobre el llamado problema de España. ¿Por qué España está en decadencia en un tiempo en el que otros países están construyendo, por ejemplo, imperios coloniales, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia e incluso Portugal? Entonces, se van a lanzar toda una serie de reflexiones y propuestas para modernizar España. Las consecuencias económicas del desastre de 1898 también son significativas. Hubo pérdidas materiales, España pierde sus últimas colonias, únicamente conservará algunas posesiones en África. No obstante, estas pérdidas económicas se van a compensar en buena medida con la repatriación de capitales desde las colonias, que se van a invertir en la propia metrópoli, en España, y ayudarán a mitigar los efectos económicos. Esta crisis moral, fruto de haber perdido las últimas colonias, va a dar lugar, como decimos, a una reflexión acerca de los problemas de España y a un movimiento conocido como regeneracionismo, que defiende la regeneración de España, de ahí su nombre, y va a denunciar el sistema de la restauración, considerando que este sistema, el turno de partidos, el turnismo y todo el sistema de la restauración son el principal lastre para la modernización de España. Uno de los principales ideólogos de la corriente regeneracionista es Joaquín Costa, que en sus escritos llegará a hablar de la necesidad de un cirujano de hierro que acabe con los males de España. Esta figura del cirujano de hierro será utilizada por algunos militares para justificar golpes de Estado. Por ejemplo, el de Primo de Rivera en 1923. Hecho que estudiaremos en el siguiente tema.